latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Tu amor nunca falla. Dios te bendiga, qué gozo, qué privilegio poder estar contigo otra vez y compartir la palabra de Dios y algunos pensamientos. Es mi deseo y ferviente oración de que estés bien, de que el Señor te esté guardando, cuidando y que a pesar de lo que puedas estar enfrentando, tengas la paz y seguridad de que Dios está contigo. En estos días, una de las grandes necesidades que tenemos y muchas veces anhelamos es cómo poder acercarnos más a Dios, cómo poder hablar con Él, cómo poder orar a Dios. Muchas personas buscan en las páginas sociales, a través del internet o compran libros queriendo descubrir cuáles son los secretos de la oración, cómo podemos hablar con Dios. Y yo quisiera tomar estos próximos oportunidades en los miércoles para hablar un poquito acerca de la oración a fin de animarte y que juntos podamos acercarnos a Dios. Porque déjame decirte, Dios quiere estar bien cerca de ti y revelarse a ti de una manera especial. Yo quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios al Evangelio según San Lucas. Uno de los evangelios más preciosos es el de San Lucas porque hay un gran énfasis en la oración y en el Espíritu Santo. Si tú lees el Evangelio de Lucas, tú constantemente vas a ver que en todas las oportunidades que nuestro Señor Jesucristo podía, Él se conectaba con el Padre que le amaba. Y eso es bien significativo porque si nuestro Señor Jesucristo necesitaba esa íntima comunión con el Padre, ¿cuánto más nosotros cuando estamos viviendo los días que estamos viviendo? Así que te invito al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Vamos a concluir el capítulo 10 y luego vamos a saltarnos un poquito al capítulo 11, porque están entrelazados y la enseñanza de Jesús en todo esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Quisiera, en el capítulo 10 de San Lucas, quisiera concluir empezando en el verso 38 hasta el 42, la historia de Marta, María y Lázaro. Y luego quisiera leer los primeros 2 versos del capítulo 11. Dice así la palabra de nuestro Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aconteció el capítulo 11 que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Paremos ahí. Padre amado, te invitamos en este momento a que tú, que estás conmigo y con mis hermanos que escuchan este mensaje, que tú nos bendigas y nos des un entendimiento y el ánimo para buscar tu rostro en estos días en que tú anhelas. Y el deseo más ferviente de tu corazón es que te busquemos, porque tú anhelas revelarte a nuestras vidas. Señor, te confesamos que a veces no sabemos cómo orar, a veces no sabemos qué decir, a veces estamos, Señor, turbados con tantas cosas que están pasando, pero amado Dios, en medio de todas estas cosas que pasan, ayúdanos a escuchar tu voz y responder a tu llamado cuando tú nos invitas y nos dices: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Señor, tú nos invitas a estar en tu presencia para que podamos hablar contigo. Enséñanos a orar en estos momentos y en estos días por venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las grandes mujeres de la historia de la iglesia es una mujer francesa. Su nombre fue Madame Guyon. Y ella es conocida por sus escritos. Era una mujer que creció en la opulencia, era parte de la nobleza francesa. Pero luego tuvo una terrible enfermedad que le robó su belleza. Y de pronto ella se escondió y buscó en Dios la satisfacción más profunda de su vida. Y Dios la amparó, Dios se encontró con ella. Y ella llegó a ser una mujer poderosa en la oración. Sus escritos, a pesar de que tienen siglos, ella escribió y vivió en el 1680 y tanto, a pesar de eso, sus libros todavía se leen con gran interés. Y esos libros han impactado la vida de muchos de los grandes hombres de Dios. Carlos Spurgeon, nuestro mismo Alberto Benjamin Simpson, el mismo Juan Wesley y muchos otros como ellos fueron impactados por los escritos de esta mujer. Pero lo más precioso de esta mujer es que ella escribía con una sencillez. El propósito de ella era para que a través de sus libros la gente, aun aquellos que no sabían leer ni escribir, no podían leer la Biblia, pudieran acercarse al corazón del Padre, al corazón de nuestro Dios. Y por eso sus libros son tan valiosos, porque en esos libros ella nos recuerda que lo que Dios más anhela contigo y conmigo es tener una relación de amistad y una relación de amor entre un padre y sus hijos a quienes ama. Así que cuando nos acercamos a este pasaje, vemos a dos mujeres que son hermanas, pero son diferentes en su acercamiento a Jesús. Marta parece que es la ama de la casa. Ella es la que maneja las cosas, posiblemente la hermana mayor. María es la más pequeña, es la menor. Pero ellos conocen a Jesús, inmediatamente se prendan de él. Los reciben en su casa y Jesús comienza a enseñar. Marta, por supuesto, quiere no solamente recibir a Jesús, quiere atenderle. Y ella se ocupa en muchos quehaceres para darle a Jesús lo mejor de sí misma. María, sin embargo, se sienta a los pies de Jesús a escuchar sus palabras. Ella hace una conexión personal con Jesús y Jesús con ella.
Al final, Marta, leímos, se acerca a Jesús y le dice, oye Señor, pero ¿qué pasa? Que esta mujer no me ayuda, ¿no? Perezosa, ¿no? Y Jesús le dice, no, ella está donde tiene que estar. Porque el lugar más importante donde nosotros los hijos de Dios podemos estar es a los pies de Jesús, es en la presencia del Dios que nos ama. Y de eso se trata la oración. Muchas veces nosotros pensamos que la oración es recitar una serie de fórmulas que hemos aprendido o ciertos estilos de oración que prevalecen en ciertos grupos religiosos, o nosotros pensamos que la oración más que nada es batalla espiritual donde nosotros nos acercamos a estremecer el mundo de las tinieblas a través de la oración. Y todo eso tiene su lugar, pero de la manera más sencilla. Orar es buscar y estar en la presencia de Dios. Es interesante que los discípulos habían sido enviados por Jesús con autoridad para salir y echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Y en el capítulo anterior, el capítulo 10, vemos cómo estos discípulos salen de 2 en 2 y van por todas las pequeñas villas y entran a las casas donde son recibidos, y allí ellos son canales del poder de Dios. Y ellos regresan contentos. Dice que ellos llegan tan regocijados que en el capítulo anterior, el verso 17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos venían extasiados, ellos venían estáticos, ellos venían entusiasmados. Qué tremenda autoridad tenemos en nuestras manos. Pero nota cómo Jesús lo pone todo en perspectiva. Él les dice que sí, que Él les ha dado autoridad. Él veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Él les dio autoridad sobre todo tipo de demonios, serpientes, escorpiones, va a decir el verso 19, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero nota donde Él pone su énfasis. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, Jesús les dice, no se regocijen en el uso de su autoridad, regocíjense en la conexión, en la relación que tienen con Dios, de tal manera que ustedes son conocidos en los cielos y sus nombres están escritos allí. Están escritos allí porque son amados de Dios, porque Dios los lleva en su corazón, porque Dios ha escrito también esos nombres en la palma de sus manos, porque Dios nos ama con un amor extraordinario. Es interesante que estos mismos discípulos, uno de ellos más tarde, ven una mañana, en una madrugada, que Jesús sale a un lugar a orar. Y estando en ese lugar, el discípulo lo observa. Y cuando el Señor termina, él se acerca a Jesús con una petición sencilla. Le dice, Señor, enséñanos a orar. Discípulos que tenían gran autoridad, discípulos que la usaban y veían sanidades y liberaciones, pero lo que más este discípulo anhelaba era poderse conectar con el Padre Celestial de la manera que él escuchó a Jesús hablarle al Padre. Y Jesús no lo desilusiona. Jesús le enseña la oración que nosotros hemos llegado a atesorar a través de los siglos, y aún en nuestra vida actual, el Padre Nuestro. Desde pequeño nos los hacen aprender, lo memorizamos, lo recitamos, lo oramos antes de acostarnos muchas veces en nuestros hogares. Aún sin conocer a Dios realmente, primero conocemos esa preciosa oración que trae tanta seguridad y que trae tanta vida y luz a nuestras vidas. Pero realmente, ¿qué significaba? Jesús la dio como una oración modelo. En otras palabras, era un patrón para orar. Era para que nos pudiéramos acercar a Dios de una manera que pudiéramos conectarnos con Él. Es interesante que nosotros hablamos de la casa de oración. Jesús dijo del templo en Jerusalén lo que otros habían dicho, Dios había dicho del templo allá en el Antiguo Testamento. Mi casa será casa de oración para todas las naciones, para todos los pueblos. En otras palabras, Jesús compara la oración y Dios compara la oración a una casa. Y el Padre Nuestro, si pudiéramos seguir esa misma analogía
como hemos aprendido en los cursos del Colegio de Oración, de la Escuela de Oración y de otros escritores que han escrito sobre eso, podríamos pensar en la oración como una casa que tiene diferentes cuartos. Y nosotros nos allegamos a esos cuartos y en esos cuartos podemos aprender algo acerca de Dios. Y en cada uno de esos cuartos recibir algo que Dios quiere darnos. Y cuando nosotros terminamos de ir por todos esos 7 cuartos que tiene la casa de oración y el Padre nuestro nos enseña, nosotros podemos salir de allí bendecidos. Es una oración balanceada, es una oración robusta, es una oración que realmente nos abre las puertas al mismísimo lugar donde Dios mora, el mismísimo cielo donde podemos tener una relación con Él. Lo primero que yo quisiera hacerte notar, y no vamos a, como les digo, queremos hacer una serie de esto. Lo primero que nosotros notamos es que cuando Jesús quiso enseñarle a sus discípulos a orar, lo primero que les dijo fue: orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús comienza por la relación. Jesús quiere que tú y yo nos acerquemos a Dios y tengamos una relación. ¿Cómo podríamos acercarnos a Dios? Si tú estudias las diferentes religiones del mundo, notarás que en algunas religiones tú tienes que mantener cierta distancia de Dios. Dice que los musulmanes tienen, creo que 99 nombres para Dios, pero ninguno de ellos es Padre. Jesús, en este sentido, y el cristianismo sientan un nuevo fundamento en términos de cómo relacionarnos con Dios. Él dice: tú hablas con Dios, tú te acercas a un Padre que te ama. De hecho, Jesús usó, cuando se traduce la palabra Padre, el diminutivo que usaban los niños cuando hablaban con sus papitos. Ellos decían la palabra Abba. Abba quiere decir papá, papito, o como dicen mis amados hermanos en Guatemala, papaito. Es una manera de acercarse a Dios con confianza, con ternura, con la sinceridad que un niño trae cuando habla con su papá. Nota que Jesús dice: ese es el fundamento. Dios es tu Padre. Ahora, a veces, dependiendo de la clase de padre que hayamos tenido, eso puede tener un efecto adverso a nuestro acercamiento a Dios. Por ejemplo, en mi caso, nuestro padre nos abandonó cuando yo era muy pequeño. Yo soy el menor de 3 hermanos, él nos abandonó y yo crecí por muchos años con mi corazón lleno de resentimiento hacia mi padre. Pero cuando conocí al Señor Jesucristo, Él me llevó a perdonarlo. Pero lo cierto es que yo no tenía una imagen de un padre amoroso, no tenía un punto de referencia en mi vida. Pero cuando tú hablas de nuestro Padre Celestial, tú estás hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú ves las cartas de Pablo, Pablo dice muchas veces al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pienso que lo hace por una manera específica, porque cuando la gente pensaba en Jesús y veían a Jesús de cierta manera, veían su compasión, su misericordia, aquellos que Él sanaba, aquellos sobre los cuales derramaba su mirada de amor, aquellos que sentían el ser aceptados por Él, cuando Él se acercaba a ellos, no importara que fueran leprosos, Él era amigo de pecadores. Cuando ellos veían cómo era Jesús, Pablo les podía decir: bueno, ese es Jesús, este es el papá de Jesús. Y cuando nosotros miramos en Jesucristo su ternura, su amor, su santidad, pero también su gran misericordia, tú sabes que el Padre de Jesús es como es su Hijo es como el Padre. Entonces tú y yo podemos acercarnos a Él. Cuando yo descubrí que el Padre de nuestro Señor Jesucristo era esa imagen viva de quién era Jesús, o Jesús era una imagen viva de quién era Él realmente, el Hijo se parecía al Padre. Con razón Jesús pudo decirle a Felipe: el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Nosotros podemos acercarnos confiadamente al Padre, sabiendo que venimos en el nombre de Jesús. Mi hijo en la ciudad de Nueva York, él estudiaba en una universidad y tenía que tomar el tren y transportarse hasta allá, y él estaba estudiando música.
y él llevaba sus guitarras para sus diferentes clases. Y me contaba en una ocasión que él estaba en el tren cuando él le gusta hablar mucho, entonces él habla con cualquier persona, él tiene esa facilidad de establecer comunicación. Y había una joven musulmana que estaba sentada al lado de él y le preguntó, ¿tú tocas la guitarra? Obviamente él le dijo, sí, eso empezó una conversación con ella. Y entonces mi hijo le empezó a preguntar, ¿está bien si te hago preguntas acerca de tu fe? Yo soy cristiano y también lo que quieras saber te lo puedo contestar. Entonces empezaron esa conversación y empezaron a hablar y hablaban. Y finalmente, después de conversar un buen rato, mi hijo le preguntó a la joven, ¿cómo será el cielo de los musulmanes? Y ella sonrió y le dijo, bueno, mira, nosotros vamos a tener ríos de cerveza, le dijo. Los mártires tendrán 70 vírgenes, y empezó a describirle un mundo que realmente era muy, muy sensual, un mundo para los sentidos. Y ella se reía y le decía, bueno, eso es lo que he aprendido, eso es lo que nosotros creemos. Pero finalmente ella le preguntó a mi hijo, ¿cómo será el cielo para ustedes los cristianos? Y mi hijo me diría, papá, en ese momento fue el Señor el que habló a través de mí, porque yo le dije, bueno, es como si tú hubieras estado lejos de tu casa por mucho, mucho tiempo y no hubieras visto a tus padres por mucho, mucho tiempo. Y finalmente tú vienes y vuelves otra vez a casa y haces ese largo caminar hasta llegar a las puertas de tu casa. Y finalmente tocas la puerta y tu padre abre la puerta y te ve y se llena de tanto gozo y alegría que te tira los brazos encima, te abraza, te apapacha y te dice, hijo mío, cuánto te he estado esperando, cuánto he querido estar contigo. Y de pronto tú te sientes ese profundo amor que tu papá siente por ti. Dice mi hijo que cuando él le contaba esto a la muchacha, sus ojos se humedecieron y se llenaron de lágrimas. Y ella entonces le dijo esta frase, le dijo, después de escuchar lo que le había dicho, le dijo, que yo no diera por un cielo así. Un cielo donde un Padre amoroso nos recibe con los brazos abiertos. Cuando tú oras, tú hablas con un Padre que te ama. Tú entras a la casa de oración, tocas a las puertas, entras por ellas, las puertas de la misericordia y la gracia de Dios que te ha mostrado en Jesucristo. Y cuando tú te acercas a Él, lo primero que el Padre hace es amarte. Es amarte. El Padre te recibe con los brazos abiertos. Tú puedes decirme, pero pastor, es que yo soy pecador, soy pecadora, yo siento vergüenza, culpabilidad, cómo le miro a los ojos. Pero déjame decirte, y esto a veces se entiende mejor cuando tú eres padre que cuando tú te acercas a Dios como hijo. Si tú tienes hijos, tú amas a tus hijos con todo tu corazón. Aun si ellos te rompen el corazón, el anhelo de tu corazón es que se arrepientan, corrijan, anden por el mejor camino, escojan la mejor senda, pero tú nunca dejas de amarlo. Aún tú puedes tener hijos o hijas que han hecho cosas terribles, pero sus madres nunca dejan de amarle. Aún todavía ellos les reciben con brazos de misericordia. ¿Por qué? Porque ese amor maternal no puede ser quitado de tu corazón. Cuando el Padre te recibe, Él sabe todo acerca de ti. Él sabe que eres pecador, que somos pecadores, pero Él ha derramado sobre ti su misericordia. Y si tú has puesto tu fe en Jesucristo, podemos ser como niños que salimos afuera y nos ensuciamos las manos o nos vamos a jugar y llegamos todos. Pero ¿qué hacen los padres? Ellos no nos botan, ellos no nos rechazan, ellos nos reciben, nos limpian, pero nunca nos dejan de amar. Cuando tú te acercas a Dios a orar, recuerda que tú te acercas a una persona que te ama. Una persona que sabe todo acerca de ti, pero que te ha salvado precisamente para transformarte. Y cuando tú vienes a Él, Él no te rechaza. Él viene a ti. Orar es hablar con Dios.
Madame Guyon solía decir que a ella le gustaba muchas veces el venir como María y sentarse a los pies de Jesús. Ella daba por sentado que cuando ella estaba y se concentraba en la presencia de Dios, Dios estaba con ella, porque Dios le había prometido estar con ella. En Juan capítulo 14, Jesús prometió a sus discípulos. Él les dijo que Él volvería a ellos y les mostraría su amor. Él les dijo que lo que pidieran en su nombre Él lo daría. Y entonces dijo que Él vendría en el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Él dice, si tú guardas los mandamientos de Dios, Él te va a amar. Ahora, tú dices, pero ¿cuáles son esos mandamientos? Si tú miras el contexto de todo este pasaje, Él está diciendo que el mandamiento más grande de Él es que amemos a Dios sobre todas las cosas y nos amemos los unos a los otros. El amor es el mandamiento más importante de todos. Ven a Jesús tal y como eres y Él siempre te recibirá. Ven con corazón arrepentido y Él obrará en ti. Aun si tu corazón está endurecido, ven a Él como estás y dejas que el Señor te cambie. En la presencia de Dios es que somos transformados. Cuando tú y yo oramos y le pedimos al Señor que se manifieste y manifieste su presencia en nosotros, es en su presencia donde tú y yo somos cambiados. Pablo lo ponía de esta manera en 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Cuando tú y yo venimos a Dios con nuestra debilidad, cuando tú y yo venimos que a veces no sabemos ni qué pedir, pero le decimos, Señor, aquí estoy, quiero estar contigo. Esa es la alegría más grande que Dios tiene. Porque Él sabe que si tú te acercas a Él en su presencia, Él te transformará. Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión, ellos estaban en un debate entre ellos, discutiendo quién de ellos era el más grande de todos. Seguramente Pedro estaba diciendo, yo soy el número 1. Y Juan y Santiago le estaban haciendo competencia. Y algunos entre ellos estaban tomando partidos entre unos y entre otros. Pero cuando Jesús lo escucha, y esto pasó en varios momentos en las Escrituras, porque constantemente había esa lucha en los corazones de ellos, esa ambición por querer sobresalir y querer ser los primeros. Y Jesús constantemente les enseña. Pero en ese momento dice que Jesús tomó a un niño, lo puso en medio de todos y le dijo, si ustedes quieren ser grandes, aprendan a ser como este niño. Sean como este niño y ustedes serán los más grandes en el reino de Dios. Cuando un niño se acerca a sus padres, ellos hablan con confianza, dicen exactamente lo que piensan. De hecho, ellos se acercan como si tuvieran todos los derechos habidos y por haber, porque hay una relación de amor. Ellos saben que son amados. De igual manera, cuando tú y yo nos acerquemos al Padre que nos ama, acércate a Él confiadamente. Ábrele tu corazón. Háblale y dile exactamente lo que sientes. Y es en esa sinceridad donde Dios se manifiesta. Termino con esto. En una ocasión Jesús dio una parábola sobre la oración. Y Él hablaba de dos personas que estaban en el templo orando. Uno de ellos era un fariseo, un hombre muy religioso, conocido por su manera de orar, la manera en que podía usar palabras altisonantes y rebuscadas y hacía oraciones grandes que todos admiraban y aparentaba una tremenda piedad. Pero a su lado había otro hombre que no se atrevía ni mirar al cielo porque sabía que era pecador. Y lo único que podía decir con sus ojos clavados al piso es, Señor, ten misericordia de mí, soy hombre pecador. Pero dice que en ese día,
Cuando Dios escuchó ambas oraciones, escuchó la oración de aquel fariseo que le decía a Dios: oh Dios, tú tienes la dicha de tenerme por siervo porque yo hago y esto y lo otro, hago obras caritativas, diezmo, hago todo lo que tengo que hacer. Pero dice que Dios no le paró mucha atención. Pero la oración sincera de aquel hombre pecador tuvo más valor para Dios que la de la otra persona. Él dice que él salió de allí justificado. De igual manera, no es tanto nuestras grandes palabras, nuestras fórmulas de oración, es cuando tú y yo traemos nuestro corazón delante de la presencia del Dios que nos ama y los ponemos delante de los pies de nuestro Salvador. Y venimos al Padre que nos ama y le abrimos el corazón. Ahí sí Dios te escucha. Dios te escucha. Lo único que tú necesitas es sinceridad. Un corazón contrito y humillado. Dios jamás lo desprecia, al contrario, lo encuentra irresistible. Trae tu corazón a Dios y habla con Él. Hace unos años atrás conocí a un hombre, se llamaba Pedro. Había conocido al Señor un día en nuestra iglesia, le había entregado su corazón a Cristo. Era un hombre sencillo, era un hombre sin pretensiones, muy poca educación, pero ante Dios muy precioso. Al otro día, la próxima semana cuando vino y nos sentamos, estábamos orando. Y él oró de esta manera. Él le dijo a Dios, más o menos parafraseo, le dijo: Señor, soy yo, me llamo Pedro. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos la semana pasada. Ayúdame, te necesito. Y déjame decirte, aquella oración tan sencilla, tan humilde, yo estoy seguro que fue directamente al trono del Señor. Y que Dios lo recibió con sus brazos abiertos. Porque eso es lo que Dios anhela de ti y de mí. Que oremos con sinceridad. Que nos humillemos delante de Él. Que lo busquemos como si Él fuera una perla preciosa de gran precio. Que nos acerquemos a Él y lo busquemos con todo nuestro corazón. Y Él se dejará encontrar por nosotros. Y vendrá a nosotros y se nos manifestará. Es mi deseo y oración que en estos días, en que hay tanta necesidad alrededor nuestra, tanto temor que cunde por todos lados, que tú te acerques al trono de la gracia de nuestro Dios, a la casa de oración, al Padre que te espera y te recibe con los brazos abiertos. Vamos a orar. Padre, qué precioso es poder venir delante de ti, sabiendo que tú nos amas y nos recibes con los brazos abiertos. Señor, todavía no somos lo que quisiéramos ser, pero tú lo sabes. Pero Señor, venimos delante de ti y te decimos: Señor, mira nuestro corazón y haz lo tuyo. Cámbialo en tu presencia. Danos tu sentir, danos tu querer y tu hacer por tu buena voluntad. Señor, que en el calor de tu presencia nosotros seamos bronceados, transformados y nos parezcamos a ti. Mira a mis hermanos que son poderosos en la oración, que son intercesores, que han estado batallando contigo por tanto tiempo. Y también a todos nosotros los que quizás estamos comenzando. Señor, danos una fresca y nueva unción y danos la seguridad y la confianza de venir a un Dios que nos ama. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, como María descubrió cuando se sentó a tus pies. Por eso ayúdanos y bendícenos. Y Señor, como oró aquel primer discípulo que te lo pidió, también te lo pedimos nosotros. Señor, enséñanos a orar. Te pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y que la gracia y la misericordia de Dios y su paz estén contigo. Bendiciones.